Mis queridos amigos, llegamos al viernes 12 de marzo, preparándonos para el día sábado y quiero compartir contigo el resumen. Hay 3 puntos en este día del resumen de el viernes. Tres, tres, tres lecciones espirituales importantísimas que quiero compartir contigo en este día de resumen, día de preparación. Ya mañana, gracias a Dios, vamos a estar en nuestras iglesias compartiendo con nuestros hermanos por la gracia de Cristo Jesús. Pero vamos a orar y quiero compartir contigo el resumen, las 3 lecciones espirituales que podemos sacar de Isaías 55 e Isaías 58. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos has cuidado durante estos días de la semana. Estamos llegando al viernes, Padre Santo, día de preparación. Queremos, Señor, prepararnos para tu santo sábado. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero es que quiero compartir con ustedes el versículo de Isaías. ¿Okay? Vamos a leer aquí Isaías. Vamos a leer Isaías, lo que es, nuevamente compartimos el versículo de memoria de la semana. ¿Okay? Es Isaías capítulo 58 y el versículo número 10 del libro de Isaías. Isaías 58, versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58, 10. Hay 3 cosas que aprendemos de la lección de esta semana. Número 1. El profeta Isaías, por medio de la predicación, está apelando, está haciendo un llamado a la conciencia para que el pueblo se pueda arrepentir y pueda elevar sus pensamientos a Dios. Cuando nosotros nos queremos arrepentir, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nuestros pensamientos se puedan elevar a Dios, elevar al trono de la gracia. Así que en el capítulo 55 y en el capítulo 58 el profeta está haciendo un llamado al arrepentimiento, que las intenciones del corazón y los pensamientos del ser humano se puedan colocar en armonía con los principios divinos. Y para eso hay que levantar la vista al cielo, hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que abrir el corazón y hay que decir, Señor, ayúdame para que mis pensamientos se puedan colocar en armonía con tus principios, que mi vida se pueda colocar en armonía contigo. Y el Señor está llamando hoy, nos está llamando al arrepentimiento constantemente, permanentemente. Eso es lo primero que nosotros aprendemos en esta lección. El segundo punto es que el ideal para la felicidad humana escapa de las perspectivas o los ideales que tiene el ser humano. Lo que Isaías le está diciendo al pueblo es lo siguiente. No es malo que ustedes se concentren en la prosperidad, porque la prosperidad es una bendición de Dios. Pero inclusive ustedes están ayunando para exigirle a Dios que Dios los bendiga. Y ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es expresar gratitud a Dios. Y no solamente gratitud, sino expresar a Dios que dependemos de Él. Y cuando hagamos eso, cuando nos humillemos delante del Señor, entonces esa humillación se va a reflejar en actos de bondad, en actos de abnegación, en actos de servicio, y vamos a guardar el sábado como un día de delicia, santo para el Señor, donde se puede hacer la obra de Dios, donde nosotros ya no estamos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos egoístas, sino que ahora disfrutamos de la presencia del Señor y los actos de bondad y de misericordia se reflejarán también en el día del sábado. Es restablecer las relaciones rotas con Dios. Y al restablecer esta relación con Dios, pues aprovechemos este día de expiación, el día de la gracia del Señor. Por lo tanto, el ideal que nosotros como seres humanos tenemos para la felicidad es encontrar un buen trabajo, que ya yo pueda tener suficiente estabilidad económica. Eso es importante, pero en la vida a veces te puede suceder que hay cambios en tu vida. Por ejemplo,
salir de tu país por una situación de un terremoto, por una situación que tuviste que salir porque en tu país se estableció, ¿verdad?, un sistema de opresión, o llegar de extranjero a otro lugar, comenzar de la nada. O sea, en la vida puede haber cambios en tu vida, o estás bien y de repente pues una enfermedad, tuviste que invertir todos tus ahorros en la operación del hijo, eh, eh, algo que pasó, o sea, un accidente. O sea, la vida puede cambiarte por circunstancias que te rodean. Pero en medio de ese dolor, del sufrimiento, producto del pecado, se manifiesta la gracia de Dios. Entonces la felicidad que tiene, el ideal de la felicidad que él tiene el ser humano, no abarca realmente al ideal que Dios tiene para la felicidad del ser humano. Porque dentro de la perspectiva divina, la felicidad del ser humano solamente se encuentra cuando el ser humano reconoce a un Dios que es más grande que él, más grande que el universo mismo, y que ese Dios es tan poderoso que tiene la capacidad de ganar tu corazón y de poder entrar en tu vida y poder cambiar las perspectivas de tu mente para que tu vida se coloque ahora en armonía con sus principios, con sus mandamientos, y que tú puedas aceptar al Cordero, al siervo que Dios ha provisto, el Cordero de Dios, para que tus pecados sean perdonados. Y no importa si la muerte te alcanza en este mundo, tú puedes tener la seguridad de la resurrección en Cristo, porque la perspectiva que Dios tiene para la felicidad del ser humano está más allá que los pensamientos y los ideales que tú mismo como persona tienes. O sea, los pensamientos de Dios escapan a lo que tú puedes ver en esta tierra, porque mientras nosotros pensamos solamente en este mundo, ya Dios tiene para ti una eternidad completa en Cristo Jesús. Por lo tanto, la perspectiva que Dios tiene de la felicidad del ser humano va mucho más allá de los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. El ser humano, ¿verdad?, piensa que puede encontrar la felicidad cuando ya lo tiene todo, pero en este mundo cualquier cosa puede suceder. Pero lo que no puede agotarse, lo que nunca se va a acabar, lo que nunca se va a detener, es la gracia y el perdón que Dios tiene para ti. Y entonces cuando tú te encuentras con esa gracia y con ese perdón de Dios, tu vida se va a ver reflejada en abnegación, tu vida se va a ver reflejada en actos de benevolencia, en una vida de benevolencia y en una obediencia completa de felicidad a los mandamientos de Dios y al día sábado, al día del Señor, como el sello de Dios. Entonces tu perspectiva va a cambiar. Ya la felicidad que tú piensas que el ser humano es feliz, ya entiendes entonces que la felicidad es Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo en tu vida y cuando de verdad te sometes a Cristo y te arrepientes y lloras y dices, Señor, entonces la perspectiva es totalmente diferente. El ideal que Dios tiene de la felicidad para el ser humano no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Y número 3, el don del perdón divino, ¿ok?, debe transformar el corazón. Dios está trabajando para que la gracia, el don, ¿cuál es el don? La gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Cristo Jesús. O sea, ese don divino llamado Cristo, la gracia, el perdón que Dios ofrece, debe producir en nosotros una transformación de adentro hacia afuera, un cambio de corazón, y debe estar en armonía, ¿verdad?, con el ideal que tiene el día de expiación. ¿Cuál es el ideal que tiene el día de expiación? El ideal es que hay un pueblo que reconoce a su Dios. Hay un pueblo que reconoce la grandeza de su Dios. Hay un pueblo que quiere estar adorando a su Dios creador. Hay un pueblo que quiere colocar su vida en los principios divinos para proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Hoy en el día de expiación todavía hay gracia. Y este pueblo que hoy está arrepentido, que mañana va a adorar el sábado en la casa de Dios, es un pueblo que le está diciendo al mundo que tiene su lealtad al Dios de la vida, el Dios del sábado, el Dios de la creación, y que nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo y queremos llevar a muchas personas, a nuestros seres queridos, por ese camino del Evangelio de Cristo Jesús, porque hay un Dios grande que tiene sueños grandes y tiene un plan grande, la vida eterna para cada uno de nosotros. Por lo tanto, amigo, que el Señor te bendiga, que Dios te siga usando para que tú puedas proclamar esa bendita verdad de la segunda venida de Cristo Jesús. Recuerda
Dios está apelando constantemente para que nos podamos arrepentir. Dios quiere que nuestros pensamientos estén en armonía con sus pensamientos. La felicidad de Dios no tiene que ver nada con el plano humano. La felicidad de Dios va mucho más allá de los pensamientos del ser humano. Y número 3, el don de la gracia de Dios, del perdón divino, debe transformar nuestro corazón para que nosotros entonces podamos vivir hoy, en el día de expiación, una vida que refleje realmente que estamos humillándonos, ayunando. El ayuno verdadero son actos de servicio, actos de negación. De nada nos vale a nosotros, ¿verdad?, exigir guardar el sábado, cuando en el día sábado pues no estamos reflejando actos de bondad, actos de servicio, actos de misericordia. Cuando en la iglesia, ¿verdad?, vamos a adorar, no a criticar. Vamos a escuchar el sermón, no a criticar al predicador, sino que vamos a orar por los que predican la palabra. No por el predicador favorito, sino para que Dios use a cada persona y que su mensaje llegue a los corazones y las almas, porque al fin y al cabo, lo que a nosotros nos interesa es reconocer que Dios salva, que Cristo viene, que queremos que todo el mundo pueda entrar en el reino de los cielos. Cristo murió por todos nosotros y el sueño de Dios es ver a cada hijo de Él en el reino de los cielos. Entonces nacerá tu luz como la luz de la aurora y brillarás para que el poder de Dios y la gracia se manifieste en ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta lección de esta semana. Pedimos tu bendición, pedimos tu compañía y pedimos, Señor, que nos uses para que nuestra vida pueda reflejar que realmente cada día nos puedas transformar el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.